Activista social y defensora de la igualdad de género y salarial en el trabajo, Norma Cerros ha luchado incansablemente por romper las barreras impuestas por una sociedad desigual y ha buscado abrir caminos para que las mujeres puedan llegar a lo más alto de la pirámide. Tras desarrollar una impresionante carrera como abogada en México y el extranjero, Norma fundó Womerang en el 2015, una plataforma que busca dar visibilidad a los distintos elementos de la brecha salarial de género y que presenta herramientas accionables para cerrar esa brecha. Norma nos enseña que podemos romper el techo de cristal para poder buscar una vida plena, saludable y muy feliz, a lograr nuestros objetivos personales y profesionales sin los obstáculos que impone la desigualdad. Hoy, en pura salud y pura felicidad, Norma Cerros. Licenciada, gracias por estar aquí. Gracias de verdad, porque tenemos que romper esa brecha salarial y lograr la igualdad en todos los aspectos de la vida, tanto personal como laboral. Gracias, al contrario, por esta invitación. Me siento muy contenta de poder venir a compartirte contigo y con tu audiencia el mensaje que tenemos al respecto, pues, de la importancia de que las mujeres podamos alcanzar esta igualdad salarial, de que podamos tener las mismas oportunidades que los hombres en el trabajo y de cómo esto beneficia, obviamente, no solo a las mujeres, pero también a la sociedad en general. Vamos a empezar por tus estudios, Lic. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Claro que después, ¿a dónde viajaste? Etcétera. Yo estoy enterado de todo, pero adelante para un resumen. Te cuento, yo soy originaria de Monclova, Coahuila. Allá estudié hasta la preparatoria en escuela pública y después de allá me vine a estudiar al Tecnológico de Monterrey la carrera de Derecho. Lo que hice gracias a un montón de becas, porque pues no había la oportunidad de que me pagaran la carrera en esa escuela en mi casa, pero me vine y tocando muchísimas puertas pude tener la oportunidad de estar acá. Estudié Derecho, me gradué en 2002, ya hace muchísimos años, y de ahí estuve trabajando en varias empresas y despachos, y también estudié una maestría en Derecho Internacional en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Y posterior a ello, yo quería hacer un posgrado en el extranjero y especializarme en un área dentro del derecho, que es la competencia económica, sí. Que precisamente regula el cómo los mercados operen de una forma, pues bueno, respetando las reglas de competencia entre las empresas y no afectando a la gente pues bueno, con prácticas monopólicas absolutas o relativas. Lo que hoy viene haciendo, hasta hoy viene haciendo la Comisión Federal de Competencia Económica y que ahorita, pues bueno, su existencia tristemente está pues bueno, por acabarse, ¿no? Entonces, yo quería especializarme en esa área y busco la oportunidad de irme a hacer un posgrado, consigo la oportunidad también con becas y demás de irme al extranjero, fui a Berkeley, California, a la Universidad de Derecho, a la Escuela de Derecho en la Universidad de Berkeley, en California. Sí. Y pues bueno, estando ubicada la universidad, pues en el corazón de todo este ecosistema de startups de tecnología, pues fue fascinante no solo la experiencia, pero aprender precisamente de todos estos asuntos desde el punto de vista legal que posteriormente marcan la pauta de cómo se definen las cosas en otras partes del mundo, ¿no? Hablando de si, no sé, Google tiene o no un monopolio y si este monopolio afecta a las empresas, a los usuarios. Entonces, estando allá en Berkeley, no era la intención, pero recibimos, o sea, sí queríamos tener bebé, pero se nos adelantó y entonces nos embarazamos en ese entonces, de tal forma que yo cuando me gradué ya tenía unas cuantas semanas de embarazo y yo tenía una oportunidad para irme a trabajar a la Comisión Federal de Comercio ahí en Washington, D.C. Órale. Y entonces lo que hicimos fue como postergarla un poquito para poder tener el bebé ahí en California. El bebé nace en diciembre de 2012. Y me voy y después a vivir a D.C., nos vamos la familia completa y allá trabajé en la Unidad de Asuntos de Competencia Económica Internacional en la Comisión Federal de Comercio. Pero a la vez yo también estaba viviendo un momento bien difícil a título personal porque pues mi bebé tenía meses y yo estaba amamantando y estaba con una depresión postparto sin diagnosticar
y finalmente fue como el no contar con una red de apoyo, una de las razones principales que nos hizo decidir regresarnos de Estados Unidos aquí a México, ¿no? Entonces regresó ya graduada y habiendo tenido la oportunidad de trabajar ahí en la Comisión Federal de Comercio. Y pues yo narro que cuando regresé, pues yo me sentía como el pavo real, todo súper esponjado, ¿no? Porque decía, pues claro, estudié en Berkeley y trabajé. Miren dónde he estado. Y trabajé en la Federal Trade Commission y bla, bla, bla. Y no, nunca he sido fantoche, pero sí como que esa experiencia me brindó una gran seguridad en mí misma de llegar a la entrevista y decirte claramente, mira, yo puedo ofrecer por ti esto, puedo hacer por tu empresa esto y esto y esto y esto. Y pues yo lo que te pido es que estoy pasando por una etapa en la que necesito estar presente para mi hijo. Entonces, ¿qué flexibilidad ofreces a las mujeres que como yo tienen que cuidar de sus niños, ¿no? Y pues estamos hablando 2014, 2015, 2014 todavía. Y pues la conversación a favor de la flexibilidad en el trabajo era mínima, si no es que nula, ¿no? O sea, yo creo que... ¿Qué te decían? ¿Qué te respondían? Pues como que se acababa la dinámica, el flujo de la entrevista, porque todo era como fascinante, qué padre, pues sabes inglés perfecto, o sea, súper bien. La experiencia, porque también trabajé en un despacho allá de competencia económica, además de en el gobierno, Estados Unidos, y o sea, tenía muchos atributos que tomar en cuenta que había construido antes de irme, pero también que había agregado a mi currículum estando allá. Pero de repente cuando yo hablaba de eso, es como su cara yo veía después como de la quinta, sexta, séptima vez, veía un patrón, ¿no? La cara del entrevistador se desencajaba y era como, ¿de qué me está hablando, no? Y era como, nosotros te hablamos, ¿no? Y nadie me habló, o sea, fue bien... Órale, teniendo todo palomeado, ajá, supongo, sí, ¿no? sí, sí. Todo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sacabas el tema? Ajá, y era como, pues no. Entonces, pues era bien evidente, para mí fue bien evidente el comparar cómo era la situación antes de irme a Estados Unidos. Tenía una carrera ascendente, estelar, sí, o sea, realmente tenía todo lo que me habían dicho que se necesitaba para poder llegar a ser socia de un despacho, directora legal counsel de una empresa, etcétera. Y así ganaba y así estaba en uno de los mejores despachos de México. Y regresando, yo pensaba que todas estas cosas que había yo hecho, de acuerdo con la teoría de la meritocracia que nos enseñaron desde chiquitos, sí, pues que iba a ser mejor, ¿no? Iba a ganar yo más, iba a poder tener el trabajo de mis sueños, iba a poder alcanzar todos mis sueños laborales. Y la única diferencia que yo alcanzaba a ver con suma claridad era que antes yo no tenía un hijo y después yo sí tuve un hijo. Entonces era esta diferencia la que realmente hacía que ahora me vieran como Norma la mamá, entonces en lugar de la abogada. Y pues fue muy doloroso el entender que al menos en el caso de las mujeres la meritocracia tiene una vigencia o una fecha de caducidad. Hasta que tienes hijos. Exacto, hasta que tienes hijos, porque no puede ser eso. pues realmente es algo que todavía se sigue viviendo en muchos lados, ¿no? O sea, existen dos factores que afectan la participación de las mujeres en el trabajo pagado. Porque, ojo, todas trabajamos, pero no a todas nos pagan. Entonces, las que tienen oportunidad de ir a trabajar y que les paguen, que apenas son 46 de cada 100 mujeres en México, enfrentan dos obstáculos. Por un lado es, debido a estereotipos y prejuicios de género, la carga del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, todo desde preparar alimentos, cuidar a los niños, bañarlos, etcétera, la mayor parte de ese trabajo se delega en las mujeres casi que automático por estereotipos de género. Estamos hablando de más de 40 horas a la semana que una mujer dedica a este tipo de trabajo, en comparación de apenas 16 horas que los hombres dedican a este tipo de trabajo. Entonces, estoy hablando casi una jornada laboral completa. Sí. Y entonces, si de alguna manera logras superar de que dices, soy bien fregona, me levanto bien temprano, duermo 3-4 horas y la armo, porque así hay muchísimas mujeres, logras superarlo y vas y estudias y una carrera y vas y te aplicas para los trabajos y te contratan. Hay un sinfín de prejuicios de género que hoy siguen afectando la forma en que el talento de las mujeres es apreciado o valorado en las empresas. Y muchas decisiones son tomadas sobre quién entra, quién se queda y quién se va del trabajo
con base en tu género. O sea, a los hombres no les preguntan en las entrevistas de trabajo si se piensan casar, o es mucho menos común que les pregunten quién cuida a los niños, cosas de ese tipo. En el caso de las mujeres o sea, en todas las entrevistas te podría decir que este tipo de preguntas existen. ¿Qué prejuicios? No sé, he trabajado en este tiempo desde que fundé Womerang, a partir de mi experiencia, y ahorita comentaremos más al respecto. Sí. He tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con empresas que ya entienden el tema de la igualdad de género en el trabajo, que creen en que es un tema benéfico que les conviene al negocio, pero que todavía no saben bien cómo dirigir la estrategia o diseñarla. Entonces, he trabajado con esas empresas, y muchos gerentes de recursos humanos o personas que están en los equipos me narran historias como, por ejemplo, que en la evaluación de un ascenso de una persona, de una mujer, se cuestione por qué se le va a pagar tanto. Oye, pero ¿por qué le vamos a pagar tanto? Y le digo, pues es lo mismo que le pagamos a los gerentes de su nivel, pero no tiene marido. O sea, ella tiene un marido que la mantenga. Entonces, esto viene del estereotipo de que el salario de las mujeres es un salario secundario. Es un salario que no mantiene la familia, es un salario que ocupamos para las pinturitas y los viajecitos, cuando en realidad, indistintamente de que así fuera, no tiene nada que ver. O sea, el talento de las personas, pues es indistintamente, se debe valorar y pagar indistintamente de en qué vayas a dedicar ese dinero, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esas empresas? ¿Cuáles son las empresas que toman en cuenta a la mujer como debe ser? ¿Son empresas internacionales que traen protocolos y reglas de otras ciudades del mundo? ¿O es porque fuiste a hablar con ellos? ¿O cuál es la diferencia? ¿Cuáles son esas empresas que sí toman en cuenta cómo debe ser a la mujer? Mira, te voy a decir algo. Sí, evidentemente que cuando son empresas transnacionales o globales, que tienen sus oficinas principales en lugares donde la conversación a favor de la igualdad de género ya está más avanzada, sí, y ya han hecho más trabajo. Entonces, llega a las sucursales en México como, pues esta es la política y le tenemos que aplicar y la tenemos que seguir. Eso es muy cierto. Muy bien. Entonces, y que otro ejemplo que va similar es cuando nosotros empezamos a trabajar en Womerang en 2015, pero con empresas empezamos a trabajar en 2018. Ese año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó una circular única de emisoras en donde obligaba a las empresas que cotizaban en bolsa a transparentar la forma en que estaban compuestos sus consejos de administración. No obligaba a que pusieran mujeres en los consejos de administración. Simplemente dime cómo está compuesto tu consejo. Sí. Entonces, al año siguiente, nosotros en Womerang estamos trabajando con 3 bancos, porque era tanta la pena de decir, no tengo a ninguna mujer, o tengo una sola mujer, de que realmente, okay, ¿cómo le hago? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué pasa? Que difícilmente cerrar la brecha de género en el trabajo se va a obtener por sí sola y en poquito tiempo. El Foro Económico Mundial nos habla de 134 años. Para que de seguir así las cosas sin hacer nada, 134 años. Son 5 generaciones completas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cambio más real o más latente lo ves cuando existen este tipo de normas, este tipo de cosas que obligan a cambiar la conducta de las empresas para favorecer una mayor inclusión laboral. ¿Qué pasa? Creo que el espacio laboral como tal fue definido, fue diseñado en tiempos en los que no se esperaba que ninguna persona distinta al hombre, blanco, heterosexual, cisgénero, o sea, el hombre hegemónico como tal, ocupáramos ese espacio. Entonces, si tú diseñas algo pensando en quién lo va a usar, pues no tomas en cuenta las necesidades de un tercero, sino de ese alguien, ¿no? Es solo lógico que funcione para los hombres. Un hombre que en los años 50 podría salir a trabajar y dejar a cargo de la mujer todo el trabajo de cuidados y todo el trabajo de la casa. Y lo mandó a armar porque existía una separación de roles de género muy, muy bien definida. ¿Qué pasa? Que hoy en día es casi imposible que una familia pueda
sostenerse con el salario de una sola persona. Es necesario que ambos cuidadores salgan a trabajar. Sí, pero aparte está el desarrollo personal, Sí. ¿Verdad? O sea, son 400,000 factores. No, totalmente, totalmente. Pero si lo vieras desde el punto de vista nada más de la necesidad económica y todo eso, no se puede de otra manera. Entonces, ¿cómo le hacen las familias cuando son los dos los que tienen que salir a trabajar? ¿En dónde dejan a los niños? ¿O cómo le hacen esas mamás que no tienen una pareja en quien apoyarse? Que es como un gran número de mujeres en nuestro país. Inicia tu activismo, licenciada, Totalmente. cuando te topaste Totalmente. con que en las empresas el que tuvieras un hijo y que les preguntaras qué facilidades me das, cómo le hago para cuidarlo y atenderlo. Ajá. ¿O dónde nace? Sí, no, es ese punto justo. En 2022 yo escribo un libro que se llama Rompe la brecha, un feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo. Y en el libro yo hablo de cómo mi choque de la desigualdad ocurre en ese momento, cuando yo no entendía por qué, si yo lo tenía todo, o sea, todo lo que les interesa a las empresas, no podían creer lo suficientemente en mí como para decir, oye, pues, mira, está bien, podemos tener flexibilidad, que funciona para ti, cómo nos ponemos de acuerdo. Sí. Entonces, ahí me doy cuenta de eso y fue un choque muy doloroso porque de repente todo lo que te habían dicho que debías tener para triunfar en la vida, pues, y alcanzar la felicidad, pues no era cierto, no era cierto. Entonces, sé que yo soy una mujer muy privilegiada porque tuve acceso a la carrera, a la universidad, a la maestría y muchos otros privilegios que he tenido en mi vida. Y sé que este choque de desigualdad que yo viví para mí ocurrió en ese momento, pero para todas las mujeres ocurre en un momento diferente y para muchas otras no llega porque está demasiado normalizado la desigualdad que viven. Entonces, eso es algo, pues, sumamente triste. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, fue en ese momento en que para mí ocurrió todo esto y decir, ¿pero qué diablos? O sea, ¿por qué para empezar nadie me habló de todo esto que ocurre tras bambalinas? Todo el cansancio, el dolor, la depresión, lo recalcitrante de la rutina, de lo pesado que es la maternidad, ¿no? Porque me llamó la atención la depresión posparto. ¿Se atendió? Porque me dijiste no estuvo diagnosticada. ¿Cómo se acabó? Pues ¿qué pasó? Justo fue hasta que regresó, porque estaba en Estados Unidos y la atención de salud, pues obviamente es carísima. Entonces entonces yo apenas estaba como sobreviviendo entre amamantar al niño toda la noche e irme a trabajar en el día. Entonces no había como espacio ni siquiera yo para darme cuenta algo está mal conmigo misma, ¿no? Sí. Y cuando regresamos a México en 2014, es cuando empiezo a ir a terapia y voy con la psicóloga y entonces ya me doy cuenta de lo que estaba viviendo y de lo que estaba pasando. Sí, y creo que también, ahorita que te hablaba hace un momento de la importancia de la perspectiva de género, pues en los comunicadores como tú, pero también en los que ejercen la medicina. O sea, porque muchas de las dolencias, de las enfermedades o de los situaciones que enfrentamos las mujeres con nuestra salud, pareciera que se obvian. O sea, vamos y es mucho más fácil que a una mujer le receten ansiolíticos o le digan, estás estresada, que no le reconozcan realmente los síntomas que está viviendo, representativos de alguna enfermedad tal vez más seria, sino que, no, tómate unos tranquilizantes y con eso... Ve por un Simplex a la farmacia y con eso tienes, ¿no? Cuando en realidad está demostrado que muchos de estos casos, pues, ha sido debido a situaciones de salud que no son detectadas a tiempo, tristemente. No quiero ser invasivo ni imprudente, pero ¿cuáles eran esos síntomas? ¿Le pueden ayudar a alguna mujer que esté pasando por lo mismo y que diga, oye, entonces tengo que atenderme, ¿verdad? De manera profesional. Mira, siendo súper franca, aun cuando yo me atendí regresando, como que yo misma no le di como que no hubo en el espacio necesario para que, oye, sí, te puedes realmente, cuentas con nosotros, podemos apoyarte, tú
aplícate en sentirte mejor, bla. ¿Cómo llego a ese punto en el que me doy cuenta de que necesitamos hacer el espacio para atender con seriedad nuestra salud mental? Con mis 3 hijos tuve depresión, no solo posparto, pero posdestete. Se hace cuenta cuando cuando amamantas, tú no amamantas, pero cuando amamantas a un bebé, cuando baja la leche, sientes un montón de hormonas bajando, y la oxitocina, la hormona del vínculo, y muy padre y todo. Y cuando dejas de amamantar, pues todas esas hormonas chidas que te llegaban, pues ya no te llegan. Y es de la noche a la mañana, porque así es. Cuando destetas a un bebé, por lo general es de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces yo me sorprendí en un restaurante escuchando una playlist que había creado yo cuando había destetado a mi segundo bebé. Porque estaba muy triste cuando había destetado a mi segundo bebé. Y entonces me cayó el 20 de que me siento exactamente igual, estoy llorando como la muñeca fea por los rincones. Nada me embonaba, pensaba que era el fin del mundo, estaba sumamente triste, sumamente insatisfecha, al borde del divorcio. Es terrible el impacto que estos cambios hormonales tienen en el cuerpo de la mujer. Y porque somos mujeres, son temas que no se han discutido a profundidad ni se han atendido realmente. Ahorita te decía, me hablabas del clima, si estaba bien, si estaba mal, digo, si está con ganas que esté muy frío porque ya estoy en la perimenopausia y también los bochornos y la resequedad en los ojos y la comezón en los oídos y la resequedad en toda la piel y que se te caiga el pelo y la fatiga extrema y la libido por los suelos. Son tan solo algunos de los síntomas que vivimos las mujeres, pues, calladas, porque es como tiene un tabú hablar de todo esto. Y con un embarazo no se diga. Me decía un doctor en uno de los embarazos de mis hijos, esto es una rueda de la fortuna, sí, donde las hormonas suben y bajan y suben y bajan. Es más, Luis Carlos, es como si te tomaras 3 paquetes de pastillas anticonceptivas de un jalón. No, tú cañón. Como hombre, o te vuelves loco en esa rueda de la fortuna o pierdes la vida. Es terrible y creo que necesitamos hablar mucho más de esto porque el acompañamiento que reciben las mujeres en estas etapas está como que se ve a los ojos del público tener hijos, embarazarte, es como, pues es de lo más natural, todo el mundo lo hace. Por ende, es de lo más fácil. Y no es así, no, o sea, todas las cosas, es decir, y a veces cuando estamos embarazadas o estamos en posparto o lo que sea, es como, necesitamos ser tratadas de una manera más gentil, porque son situaciones de muchísima vulnerabilidad. Y cuando nos atrevemos a pedir esa gentileza, esa amabilidad, es como, ay, eres demasiado escandalosa, estás por todos lazos de tos, bla, bla, bla. Es real, lo vivimos, ¿no? No solo te sientes bien triste por cómo están, lo que está ocurriendo en tu cuerpo, las hormonas, pero además te sientes culpable, porque te están diciendo que por todo haces escándalo. O sea, es como, es mucho, muy duro, y la mayor parte de las mujeres vivimos esto solas, o sea, sin nadie con quien lo puedas discutir, porque incluso cuando lo discutes con otras mujeres, es como, ¿de qué hablas? O sea, yo misma viví por eso, o sea, es como, sí, pero como pues, aliviánate, o sea, ajá, aliviánate, no es nada, va a pasar. Cada organismo es diferente. No, y es justo, sí, tienes toda la razón. Sí, cada organismo es diferente y vive diferente las cosas, pero muchas veces el sacrificio forma parte inherente de la definición de lo que significa ser mujer. Y se espera que nos sacrifiquemos y se espera que aguantemos vara hasta que ya no se pueda. Cuando en realidad lo que podríamos hacer es empezar a hablar de lo difícil que es todo esto y de cómo podemos acompañarnos mutuamente. Cuando te decía, ¿qué diablos? ¿Por qué no me dijeron? A eso me refería, o sea, ¿por qué no me hablaste de todo esto? A mi mamá, a mi abuela, a mis amigas, decir, ¿por qué nomás vemos la foto súper linda en Instagram con el bebito y el pelazo y las uñas y el mejor día de mi vida cuando te estás muriendo por dentro, ¿no? Creo que el quitarle el romanticismo a todas esas cosas y no está peleado con el hecho de que también amemos a nuestros hijos. O sea, se puede amar a nuestros hijos y a la vez se puede estar hasta el
borde de la locura, de lo cansada que puedes estar en esos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tomas? ¿Cómo inicia? Pues, Ya sabemos dónde fue donde inició el activismo, pero ¿cómo lo inicias? ¿Qué dices? Voy a hacer una organización, una ORG. ajá. Bueno, ¿Cómo fue ese pues justo proceso? es algo que me confrontó mi psicóloga y me dice, ¿y qué vas a hacer con todo esto, no? ¿Qué vas a hacer? Yo durante mucho tiempo estuve muy enojada al entender cómo afecta a las mujeres el matrimonio y el tener hijos. Económicamente es un sinsentido. O sea, a una mujer hay más posibilidades de que le vaya mejor económicamente si se queda soltera. Hay más posibilidades de que crezca en su trabajo, de que pueda tener ahorros, de que pueda obtener el sueldo que desea, el puesto que quiere y que se merece, a que si te casas y tienes hijos. Entonces, eso a mí me generó mucha rabia durante mucho tiempo. Es muy injusto. Sí, y pues justo al hablar de todo esto, al berrear y llorar en terapia durante muchas sesiones, muchos meses, me dijo, y bueno, ¿y qué vas a hacer con todo esto? Y fue más una decisión de que sentí que no me quedaba otra, Luis, porque yo seguía entrevistándome, mandé, no tengo idea de cuántos currículums, me entrevistaron, me invitaron a muchos procesos de entrevista, pero en todos era totalmente lo mismo, ¿no? Era lo mismo, era similar. O sea, entonces fue así como dije, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? Y cuando yo estaba en Estados Unidos, un concepto que a mí me voló la mente fue el concepto de la mentoría, porque estaba mucho más socializado, o sea, era como si, vea que te dé mentoría, o esta persona te puede ayudar con mentoría, o bla, bla, bla. Entonces, estaba mucho más formalizado y normalizado. Entonces, yo en Berkeley pude aplicar este programa de pasantías en la Comisión Federal de Comercio, que era exclusivo únicamente si tú trabajabas, digamos, en la Comisión Federal de Competencia de tu país, podías aplicar a trabajar ahí. Y yo no era el caso. Entonces, a mí me recomendó, me dio mentoría y me recomendó mi maestro de competencia económica de Antitrust Law. Y el maestro Samuel Miller me hizo la recomendación y él me dio mentoría. Entonces, yo decía, qué chido, o sea que todo lo que aprenden las personas te lo comparten y te conectan. Oye, Luis Carlos, conozco a tal persona que te puede ayudar, creo que es muy bueno que le invites, bla, bla. Y acá en México, al menos cuando yo me fui en 2011, era como una cosa de pena pedir, y más para las mujeres, pedir ayuda, pedir un consejo y como que algunas cosas es tabú hablar como de salarios, entonces no puedes. No, es que son caminos en los que uno comete 400,000 errores y con el mentor pues te los ahorra de cierta manera. Exacto. La mayoría, ¿no? Dicen por ahí ya que pasó por eso. Que no experimentas en cabeza ajena, pero creo que la mentoría de alguna manera te permite eso. Como el tener acceso a un escenario, a una pantalla donde, mira, si te vas por aquí, esto puede pasar, si te vas por aquí, puede pasar, mira, pero este puente te puede ayudar a llegar acá. Sí. Entonces, yo dije, mentoría es la clave para que las mujeres podamos, pues bueno, cerrar esta brecha, ¿no? Y creé un programa de mentoría, creé WOMBRAM en 2015, bajo la hipótesis de que si apoyábamos a más mujeres a llegar a la cima, ellas podrían cambiar estas reglas o este espacio laboral que había sido diseñado pensando solo en los hombres y abrir más puertas, no solo para que las mujeres podamos entrar, sino para que personas distintas al hombre también puedan entrar a este espacio. Y hicimos un piloto con chicas universitarias que estaban por graduarse y nos dio muchísima información. En ese tiempo pudimos aprender más y más sobre cómo operan las dinámicas de poder y la dinámica del género en el trabajo. Entonces nos dimos cuenta que mujeres con capacidades, competencias, experiencia, con todo lo necesario para ocupar esos puestos de decisión, ya existen. Pero si no pueden llegar es porque todos estos prejuicios de género en el trabajo y todas estas políticas y la manera en que se estructura las reglas sobre cómo avanzar discriminan, son misóginas, están pensadas
exclusivamente en el hombre. Entonces, es ahí donde dijimos, bueno, vamos a empezar a abordar el prejuicio inconsciente, cómo afecta en la toma de decisiones y cómo las empresas pueden empezar a cambiar si empiezan a tomar cartas en el asunto de justo cómo se filtran estos prejuicios a la hora de contratar, a la hora de ascender o a la hora de ofrecerle un puesto a una persona. Sí. Y pues ha sido un camino de 2015 que fundamos 2015 Boomerang, de mucho de poner a prueba nuestras hipótesis, prueba y error, mucho mi historia ponerla a prueba, porque obviamente estoy sesgada por mi experiencia, y muchos dicen, pero es que ¿por qué quieren llegar a la cima? ¿Por qué quieren ocupar estos puestos? La relevancia de estar en estas mesas donde se toman las decisiones es que nuestras realidades puedan ser tomadas en cuenta. O sea, nadie puede tomar en cuenta una realidad que no conoce, por más benevolente que intente ser. O sea, en el libro también hablo de un ejemplo de cuando tuve a mi segundo hijo y fui a una empresa a dar una conferencia. Me invitaron súper orgullosos a conocer su lactario, que estaban inaugurando su lactario. Sí. Y entonces el lactario, para hacerte el resumen, pues no estaba diseñado, o sea, se veía que quien había diseñado el lactario no era una mujer que había lactado, ¿sí? O sea, tú cuando, bueno, nuevamente digo tú, no, cuando amamantas, cuando lactas, cuando baja la leche, te da mucho sueño, y son una cosa de unos minutos, pero sí sientes que estás como, no aguantas, ¿no? Entonces, pues necesitas un lugar, un silloncito cómodo donde te puedas recargar, una mesita donde puedas poner el aparato, que esté un conector cerquita para poder conectarlo, sí. que tenga un lavabo con agua fría y agua caliente, porque la leche deja con grasa los aparatos, entonces para quitarle y lavarlo bien, que no se le quede la leche y se pueda generar ahí algún bicho, algún microbio. Y pues no, nada de eso tenía este lactario. Entonces, ese es el tipo de ejemplos. Era un cuartito nada más. Era una un baño. Era un baño que tenía los espacios de cubículos de los inodoros y que lo habían adaptado para hacer Entonces, dentro del baño había un banquito sin respaldo, sin nada. No había una mesa, no había un conector para el aparato. Había únicamente agua fría en el lavabo. No había papel para secar las cosas. En fin, son de esas cosas que parecen pequeñitas y que a lo mejor dices, bueno, pues mínimo sacarme la leche aquí, que realmente está en un baño, como muchas mujeres lo han tenido que hacer. Sí. Pero sí te hablan de la importancia de que nuestras realidades puedan estar representadas en la toma de decisiones, en las personas que están ahí. Se han visto cosas tan absurdas como que hay paneles para hablar de la lactancia materna en eventos públicos donde están puros hombres. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sí entiendo que a lo mejor el líder de la oficina de gobierno que maneja esos temas, pues sea un hombre o qué, pero oye, ¿cómo vamos a poder hablar de eso si no invitamos a las personas que están viviendo por esa situación? Paso al ginecólogo. Ajá. Pero ¿y sí, los demás? Entonces, es bien importante que nosotros podamos tener acceso a esos lugares para que puedan tomarse en cuenta los obstáculos, las realidades que estamos viviendo. Pero por otro lado, cuando te pones a analizar cómo se compone la brecha salarial de género, pues hoy tiene que ver con que para las mujeres es más difícil acceder a los puestos que son mejores pagados. O sea, si tú analizas la estructura laboral de la fuerza laboral de una empresa, a nivel de entrada, prácticamente ya se superó la brecha de género. Casi estamos en un 50-50 de representación de hombres y mujeres en los puestos de más bajo nivel. Y va subiendo en la escalera jerárquica y te das cuenta cómo justo a nivel previo a una gerencia es como que ocurre la desbandada de las mujeres. Y no es casualidad que coincida con una etapa de vida en la que las mujeres ya tienen suficiente experiencia en el trabajo, ya demostraron que sí saben, que sí se les pueden confiar los grandes proyectos de los cuales dependen pérdidas y ganancias, pero también su reloj biológico está tic-toc, tic-toc,
¿qué onda? ¿Vas a tener hijos? ¿No vas a tener hijos? ¿No? Y es una decisión muy difícil, ¿no? Entonces, muy difícil porque también existe esta expectativa social que te dice que pues una mujer a fuerza tiene hijos, ¿no? Para ser mujer necesitas tener hijos. Pareciera que esto forma parte de la definición de ser mujer y no es así. Y entonces, si decides tener hijos, entonces te pierdes de ese ascenso por el que tanto has trabajado. Y entonces tienes toda esta carga de trabajo, de cuidados, de no remunerado. No solo eso, aumenta las dificultades y disminuye las posibilidades de que puedan tomarte en cuenta para crecer en la empresa, pero además son todos estos obstáculos en manera de prejuicios. O sea, porque entonces, oye, hay que mandar a Alicia a este puesto porque hay que subirla de puesto, ya demostró y acaba de tener bebé. Y pues este puesto requiere un montón de viajar. Entonces, no. Entonces, bajo una excusa de un sexismo benevolente, ni siquiera se les hace las preguntas a las mujeres de que, oye, ¿le entras, quieres o no quieres, no? Entonces, son estos prejuicios que nos hablan de... Uy, qué tema tan delicado, tan importante. Sí. Y en muchos aspectos pero tan triste. ¿Cómo le hace la mujer? A ver, uno entra a Womeran.org. Ajá. ¿Y qué encuentra uno? ¿Qué encuentran las mujeres ahí? ¿Qué hemos hecho? Empezamos, digo, con ofrecer, yo creo que la joya de la corona, la principal herramienta que hemos afinado en estos casi 10 años, ha sido el programa de mentoría con perspectiva de género. Okay. Entonces, este programa de mentoría no solo se trata de capacitar a los mentores y a quienes reciban la mentoría, que se les denomina mentees, en cuanto a cómo utilizar la herramienta, cómo le sacas el mayor provecho, qué sí, qué no, cómo se establecen las reglas, cómo se establecen las metas, cómo te puede ayudar tu mentor, cómo construir el vínculo de confianza para que le puedas dar esa retroalimentación específica que realmente necesita para crecer, porque a las mujeres es mucho más difícil que se nos digan las cosas específicas que necesitamos. O sea, muchas veces se esconden, no sé, tras eufemismos como le falta presencia ejecutiva. ¿Y qué diablos es la presencia ejecutiva? Y salen de la discusión y entonces dicen, es que tiene la voz bien pituda, imagínate con los clientes, ¿cómo la vamos a contratar? O sea, no te dicen específicamente qué necesitas cambiar. Si a esa persona le dijeran, oye, ¿sabes qué? Es que creo que tu voz podría cambiar. Pues a lo mejor voy con un coach de voz y decido irme a otro lugar donde mi voz no tenga nada que ver para que valoren bien mi talento, ¿no? Entonces, en la mentoría, para que una persona te pueda dar esa retroalimentación específica, se tiene que construir el vínculo de confianza. Y para los hombres luego es más difícil con las mujeres porque es como, es que le digo eso, va a llorar. Ay, no sé qué voy a hacer, no, mejor dile tú, o le dicen a otra mujer o algo, pero no recibimos esa retroalimentación específica que necesitamos para crecer. Bueno, en el programa de mentoría es lo que buscamos, que sí se dé esa situación donde tengas esa información que te permita crecer. Y adicionalmente trabajamos en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades interpersonales que te permiten mejorar o construir vínculos interpersonales significativos. Yo creo que una de las cosas que me di cuenta ya tarde en mi vida es de la importancia que tienen los contactos o las conexiones o las relaciones en tu vida. Y más en la vida de las mujeres. Porque, por un lado, es más difícil que tengan acceso a desarrollar estos vínculos porque existen estos prejuicios de género que están en juego. Sí. O sea, si tú te vas a echar una cerveza con tu jefe al final del día, pues no hay ningún problema. Pero si una mujer se va a tomar un café o una cerveza o lo que sea al final del día y la ve a alguien del trabajo, ahí te encargo cómo le va a ir, ¿no? Cómo le va a ir y cómo la van a juzgar. Eso existe. Y por otro lado, también está que cuando dices, de alguna manera sorteas esa dificultad, pero tienen mucho trabajo las mujeres. O sea, las 40 horas a la semana, las 48 horas de la oficina, si no es que más, ¿a qué horas? O sea, difícilmente van a poder hacer el espacio para quedarse al networking al final del día en el trabajo, porque lo que quieren, además, es llegar a tiempo a la casa antes de que se duerma el niño, alcanzar a bañarlo, darle de cenar, para
curarse un poco en salud esa culpa que las carcome por no estar con los hijos. Y si me alcanza, lavar los trastes y meter 1 o 2 cargas de ropa. No tenemos tiempo para hacer eso. Entonces, en Womerang diseñamos otro proyecto que estamos por sacar ahorita el 18 de septiembre, que es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, que se llama Shortcuts, en español significa atajos, y que justamente es cómo ayudamos a las mujeres a construir estas relaciones que les puedan permitir tener esa retroalimentación específica tan importante, o esa recomendación en el trabajo, o esa persona que hable bien de ti en la mesa donde se toma la decisión de a quién van a contratar o a quién van a ascender. O que tengas el consejo de una persona que ya sabe cuánto pagan en ese entorno, cuánto vale tu talento en ese mercado, y que te diga, no te conformes con 20,000 pesos, este sueldo mínimo gana 50,000. Y que te diga cómo responder ante la pregunta, ¿y cuánto ganas en tu puesto actual? Porque eso está probado que solamente perpetúa la brecha salarial de género. ¿La brecha salarial de género qué es? Es importante hablarlo porque eso suena un concepto bien difícil y sofisticado. La manera en que la miden los países es comparando el promedio del salario que ganan los hombres que trabajan de tiempo completo frente al salario promedio de lo que ganan las mujeres que trabajan de tiempo completo. Muchos nos quedamos con esta comparación puesto por puesto. A eso se le llama brecha salarial ajustada, porque estás comparando puesto por puesto. Sí, gerente contra gerente. Ajá, y el mismo trabajo o trabajo de valor igual o similar. La brecha salarial de género, o sea, esta diferencia se compone en parte por la discriminación que existe también puesto por puesto. O sea, ahorita no hemos llegado a un nivel donde podamos decir que esto ya está completamente erradicado. Hay lugares en los que a las mujeres les pagan menos por ser mujeres. Donde es más flagrante la discriminación. Sí. Pero eso es tan solo una parte. ¿Qué explica la otra diferencia salarial por género? O sea, la otra brecha salarial, la otra parte de la brecha salarial de género, ¿qué le explica? Pues lo que te hablé hace un momento, que porque las mujeres tenemos muchísima carga de cuidados, muchas veces no pueden entrar al trabajo o no pueden crecer en el trabajo. Ahora, están dentro del trabajo, enfrentan estos prejuicios que dicen, no, pues es que no, ella todavía no está preparada para que le demos el ascenso. Y prefieren a un hombre. Está probado que a un hombre es más probable que le aumenten el salario cuando tiene un hijo, mientras que una mujer cuando tiene hijos sufre una brecha salarial. Gana 33% menos que una mujer sin hijos. Entonces, no solo se refiere a una diferencia de salarios, pero a todos estos obstáculos que hacen que sea más difícil para las mujeres entrar a trabajar y crecer. Asustan esos números, licenciada, asustan. Quisiera que asustaran a más gente, Luis Carlos. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Qué podemos hacer todos como sociedad? Porque se me puso la piel chinita, un 33%. 33, ¿qué haces con eso? O sea, ahorita hago un ejercicio bien burdo. Los economistas me echarán burla por esto, pero es muy del impacto, ¿no? Digo, ahorita la brecha salarial de género en México es del 16%. Entonces yo lo que les digo a la gente cuando voy a mis conferencias es, calcula el 16% de tu salario actual, multiplícalo por 12 para sacar lo que sería en un año, ¿verdad? Sí. Y eso lo multiplicas por 40, porque en promedio son 40 años de vida laboral que tenemos las personas. Entonces dime qué harías con ese dinero. Entonces, es un mundo de dinero. Te puedes comprar una casa, te puedes comprar un yate, no sé qué quieras hacer con eso. O sea, podrías pagar cuántas carreras en el TEC, no sé. Entonces, sí asustan, pero ¿por qué no asustan tanto lo suficiente como para cambiar la situación? Me preguntas, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? En todos estos organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el mismo Banco Mundial, entre otros, han hecho un sinfín de estudios que hablan de qué es lo que se puede hacer para cerrar esto, para acabar con la diferencia salarial por género. Y la gran asignatura pendiente que tenemos en el mundo es reconocer lo importante y el valor que tiene el trabajo no remunerado.
todas las horas que dedicamos al trabajo de cuidados y al trabajo del hogar. En el libro hablo de cómo cuando se inventa la manera de medir la productividad de los países o el Producto Interno Bruto, los hombres, porque eran quienes estaban en esas mesas de decisiones, hablan de si incluir o no la medición del trabajo no remunerado. Y concluyen, sin preguntarle a una mujer ni a nadie, que no, porque es demasiado difícil incluir la medición de ese tipo de trabajo. La realidad es que no era ni menos ni más difícil que medir la productividad de los países, o sea, el trabajo por el que sí recibe Claro, sueldo. sí. Pero quienes hacían ese trabajo eran las mujeres y no recibían ningún dinero a cambio. Fue fácil desechar la medición. Pero bueno, fast forward, ahorita como estamos, ya se mide. Ya sabemos cuánto cuesta, cuánto vale ese tipo de trabajo. En 2022 fue el equivalente al 24% del Producto Interno Bruto. Wow. O sea, es muchísimo dinero que está en juego. Como el video ese que habla de la mamá que es doctora, economista, psicóloga. Esa es una manera. Nutrióloga. Totalmente. Hay cocinera, chef. A nivel mundial, la manera de medir el trabajo no remunerado, el valor del trabajo no remunerado, una es esa. Es decir, ¿cuánto me pagarían fuera del hogar por desempeñar todos estos roles que estoy haciendo? Claro, es como una enfermera que contratas para que cuide a X persona. ¿Cuánto cobran? Claro. Por hora. Sí, me estaba platicando. Y esa es una fracción de lo que hace una mamá, ¿verdad? Un amigo me estaba platicando que su hija tuvo bebé y contrató una enfermera de noche y cobran 1,200 pesos por noche. Yo no digo que esté caro, o sea, simplemente no me alcanza, pero porque el trabajo de cuidados es bien mal pagado. Entonces, qué bueno que le están pagando 1,200 pesos por noche. Pero imagínate, o sea, todo eso lo hacen las mamás, o sea, muchas mamás así sin que les paguen nada. 24% del Producto Interno Bruto. Sí, más que la industria de servicios, más que lo que produce la industria manufacturera, es un montón de lana. Ahora, hay estudios tan relevantes como el que hizo el McKinsey Global Institute en 2015, que nos habla que si las mujeres participaran en el trabajo en la misma forma o en la misma proporción en que participan los hombres, es decir, ahorita en México te decía que 46 de cada 100 mujeres tienen acceso al trabajo pagado versus 76 de cada 100 hombres. Estamos 30 puntos por debajo de la participación del hombre en el trabajo remunerado. Si las mujeres llegaran a subir del 46 al 76%, lo que se podía agregar al Producto Interno Bruto mundial y pues por ende del país es un 26%. O sea, más de una cuarta parte del PIB. Entonces, me decías, o sea, estos datos urge que los tomemos en serio y una de las estrategias que se ha venido utilizando es hacer mención del caso de negocio de apostarle a la igualdad de género en el trabajo, que es justo hacer ver los beneficios económicos que existirían, no solo a nivel país, pero también para las empresas. Cada vez hay más estudios y literaturas que habla de cómo beneficia a las empresas el apostarle a la igualdad de género. Ahora, no solo cada año se está tornando no solo una cuestión de que convenga el negocio, porque primero era porque es lo correcto, después porque conviene al negocio y ahorita porque es necesario. O sea, ahorita estás hablando que creo que fue el 76%, este estudio de Manpower Group, 76% de los empleadores en México están diciendo que batallan para llegarse del talento que necesitan. Entonces, si estás batallando para contratar a la gente que necesitas para tu empresa, imagínate cuánto más vas a batallar si únicamente consideras al 50% de la población en tu búsqueda. Sí. Que es lo que se hace actualmente. Entonces, hay una gran reserva de talento en las mujeres y hay muchísimas mujeres que estudiaron la carrera, que con un programa de reconversión laboral, de recapacitación, podrían estar listas en 4 o 6 meses para incorporarse al trabajo, porque los niños ya entraron a la prepa o ya entraron a la carrera y ya no las necesitan tanto como cuando estaban chiquitos. Entonces, es aquí nomás cambiar la mentalidad de las organizaciones y creo que cada vez el ecosistema global va a obligar más a que este tipo de cambios se den. No nomás porque es lo correcto,
porque conviene el negocio, sino porque, oye, necesitamos gente para llenar las vacantes que tenemos. Escribes libros, das conferencias, Sí. das asesorías, mentorías, pláticas. Para cerrar, ¿a quiénes te diriges y qué les dices? ¿Qué consejos les das? ¿Cuáles serían los puntos más importantes Claro. de todos tus libros y tus conferencias Gracias y tus por, pláticas y por mentorías? esta oportunidad de cerrar así, porque justo en este camino que te digo que ha sido de prueba y error. Sí. O sea, yo empiezo trabajando con las empresas y creo que las empresas y el gobierno son los que tienen como los medios para hacer los grandes cambios estructurales. Sí. Pero si nosotros nos unimos, sociedad, hombres, mujeres, particularmente, también podemos hacer cambios tan grandes como los que podrían hacer la empresa y el gobierno. O sea, ¿a quién me dirijo finalmente ahorita como que en esta etapa con mi aprendizaje hasta ahorita? Es a las mujeres mismas. O sea, es decir, hay una serie de estereotipos que se han construido acerca del cómo debes ser mujer, de qué tienes que hacer, cómo debes lucir, qué debes hacer, qué debes sacrificar, qué te debes poner al final de todo, que no debes hablar de dinero. Entonces, todos estos estereotipos limitan la forma en que nos movemos en el mundo y creo que lo más importante es el poder informarnos para poder hacer a un lado estos estereotipos y estas expectativas sociales y poder definir para nosotras mismas cómo luce, o sea, con qué me nutre, qué me llena, con qué estoy satisfecha, qué es realmente importante para mí y poder construir mi propia definición de éxito. Yo creo que eso es el mensaje más relevante, o sea, que puedo yo realmente tener alternativas ante un futuro que parece ya definido y decir, no, yo también puedo construir mi propia definición de éxito haciendo a un lado las expectativas de los demás y atreverme a hablar de dinero porque sé que esto me va a ayudar a saber cuánto vale mi talento en el mercado y atreverme a negociar por ese valor. Y atreverme a decir, me puedo casar, tener hijos, pero esa es solo una de las miles de cosas que puedo hacer. Mi futuro y mi valor como persona no dependen de esto. Y finalmente, el poder hacernos la vida un poco más sencilla, aprovechar los canales y los caminos que construyeron nuestras ancestras, que les tocó vivir caminos muchísimo más empedrados que los nuestros, sí. Y aprovechar estos puentes, estas alternativas, estas opciones que ellas construyeron para nosotros, dejar de quitarle el estigma, los atajos y hacer a un lado la creencia de que para que valga la pena me tiene que costar. No necesariamente, hay mucho que podemos hacer por nosotras sin que tengamos que sacrificarnos al máximo. Tengo la oportunidad y el privilegio de estar en una trinchera que llega a muchísima gente. Totalmente. Trabajamos juntos, licenciada, para empezar a reeducarnos, sobre todo los hombres, las empresas, el gobierno. Claro. Decía hace poquito, por primera vez vamos a tener una mujer presidenta en México, el Congreso hay más mujeres que nunca, en el gabinete, en alcaldías, en gubernaturas. Sí. Le podemos decir a nuestra hija, a nuestras hijas, sí se puede. Claro. Sí se puede y se puede aún la vida paralela que es ser mamá y tener hijos y tener una casa. Sí puedes hacerlo y creo que lo más relevante es que conozcan el verdadero punto de partida y no seguir romantizando esto de que los hombres y las mujeres la tenemos igual, ¿no? Realmente es más difícil para las mujeres y reconocer esto es lo primero. No estoy diciendo que sea en contra de las mujeres, que sea una lucha de hombres contra mujeres, para nada, pero reconocer la realidad tal cual es. Y pues encantada con tu invitación. Yo creo, como te lo decía al inicio, el papel que los comunicadores ejercen en precisamente quitar el prejuicio inconsciente de la narrativa social es uno sumamente importante y pues puestísimo para poder apoyar con eso. Muchas gracias, excelente, muchas gracias. No, hombre, encantada de muchas estar gracias aquí. Por estar aquí en pura salud y pura felicidad, ¿eh? Muchas gracias a ti. Y yo estoy seguro que este capítulo le va a servir no nada más a algún familiar, a algún amigo, a algún conocido, no, a ese dueño de una empresa, a ese director, a ese gerente,
a esa mujer que trata de salir adelante y que se topa con todos estos prejuicios, con ese techo de cristal que se puede romper. Sí. Así que compártelo, si le das like y te suscribes, pues podemos seguir teniendo invitados de este calibre. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Luis Carlos. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz y nos vemos a la próxima.